No deberías haber venido. Pero Sara se paró. Y eso no era normal. ¿Qué había visto? Entonces lo vio. Pero, ¿quién la había dejado? Esa llave no es mía. Pero Sara ya lo sabía. ¿Tú la habrías seguido? Pero Sara no quería entrar. La llave no abría esa puerta. Entonces, ¿para qué era? Sara miraba para otro sitio. Y allí había otra cerradura. Esa puerta lleva años sin abrirse. Pero Sara no le creyó. Había algo debajo. Y esa vez, Sara tenía razón. ¿Abrirías la puerta? La llave giró. No era un cuarto. Era otro patio. ¿Por qué estaba oculto? Sara encontró algo. Una caja antigua. Yo conozco esa caja. Y entonces nadie dijo nada. Esa caja estaba en la foto. ¿Tú también lo habías visto? Pero la caja ya estaba abierta. Ella estaba en la fotografía. Pero eso no era lo extraño. Mira el collar. Era el mismo. ¿De dónde lo había sacado? Lo llevo desde niña. Y ahí todo cambió. Porque la mujer de la foto. ¿Quién crees que es? Sara la reconoció. Sara no se había equivocado. Llevaba horas mirando esa pared. Y ahora lo vimos todos. Había algo escrito. Si has llegado hasta aquí, es porque ella te encontró. Era su abuela. Pero ella nunca había estado allí. Entonces, ¿cómo sabía Sara? Porque la historia no terminaba aquí. Pensé que terminaba aquí. Pero Sara volvió a mirar. No era una carta. Era una dirección. Y la dirección llevaba a alguien. Sara la reconoció antes que ella. ¿Dónde conseguiste eso? Ella también la tenía. Pero había algo que no encajaba. Tu abuela no fue la primera. Esa noche nadie durmió tranquilo. ¿Quién fue la primera? La respuesta estaba en el reverso. Y la fecha era imposible. Pero alguien parecía reconocerla. Esa mujer aparece en otra foto. Ya era 3 fotografías. Las 3 llevaban al mismo lugar. ¿Tú seguirías la pista? Pero al llegar, Sara se detuvo. Sara no se movió. Entonces miró la llave. No podía ser la misma. Y entonces alguien dijo su nombre. El nombre de tu abuela. Pero ella nunca había estado aquí. Eso es lo que todos creían. Hasta que Sara encontró esto. ¿Tú habrías abierto la puerta? Pero la puerta ya estaba abierta. Nadie dijo una palabra. Sara fue la primera en entrar. Y ella no podía dejarla sola. Alguien había estado allí. Y había dejado algo para ella. Pero antes de abrirlo, escucharon una voz. Él sabía quién había abierto la puerta. No fue ella. Entonces, ¿quién fue? Y entonces Sara miró hacia arriba. Sara ya sabía quién era. ¿Te pareces mucho a ella? ¿Conociste a mi abuela? Mucho antes de que tú nacieras. Pero ella no venía a buscarme. Venía a dejar algo. Y entonces entendió. La llave. Pero faltaba una última pieza. ¿Y si todo esto empezó mucho antes? La nota solo decía, busca a la siguiente.